Sí, yo creo que hay una lógica que está quedando obsoleta necesariamente con cómo el mundo va evolucionando. Eh, Eso es evidente, ¿no? Y hace un tiempo lo hablábamos con vos sobre otros fenómenos que por ahí uno los da por sentado, pero que todos sabemos que están atrasados, como es la educación, por ejemplo, ¿no? El sistema educativo sabemos que ya es un sistema, hasta un meme dando vuelta. Ya cuando algo se hace meme, es porque ya es un saber popular, casi, digamos. Sí, yo estoy convencido de eso. O sea, si algo se hace meme es porque es un saber popular. Y está el meme este, ¿no? De que tenemos un sistema educativo del siglo XIX con profesores, docentes del siglo XX para estudiantes del siglo XXI, ¿no? O sea, no solo tenemos 100 años de atraso, tenemos quizás más, 150, quizás 200 años, digamos, ¿no? Entonces, si algo tan transversal, ¿no? Que yo creo que todo el mundo coincide, y esto es la típica charla de asado del fin de semana con el tío Alegre, de nada, que esto se resuelve con educación, o sea, algo que sabemos que es la respuesta a todo, igual está tan atrasado, digamos. Entonces, ¿qué esperamos de otras cosas que son mucho más actuales, mucho más contemporáneas y quizá mucho menos transversales, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Expreso Podcast. Una charla donde buscamos nuevas soluciones a problemas eternos, para fomentar otras formas de pensamiento. Un espacio donde entrevistamos a gente que logró escapar a la vida monótona de oficina, ya sea emprendiendo, siendo freelance o invirtiendo, para que nos cuenten cómo lo lograron. Bienvenido Nacho al podcast, muchísimas gracias por participar. Realmente te voy a presentar yo porque creo que es un honor para mí. Hemos sido compañeros de estudio durante un año, inclusive vivimos juntos. Ignacio Galará es economista, tiene un magíster en economía y me acaba de decir que está a punto de empezar con las postulaciones para el doctorado en economía. Lo que tiene de bueno esta charla es que Nacho está muy acostumbrado a que lo llamen en radios o que le hagan entrevistas porque explica economía con palabras de todos los días. Así que se van a poder llevar mucho valor de esta charla. Bienvenido. Gracias, Gonza. De verdad, este espacio lo venía ansiando porque me encanta lo que haces. Lo escucho todas las semanas, espero el Expreso Podcast y me hice mi cafecito para estar ahí en línea. Y la verdad que me parece un tópico re interesante, incluso hasta por ahí comento cosas porque me quedo pensando y creo que hay un montón de temas de los que podemos hablar y ojalá poder ser de utilidad para la gente que te escucha. Por supuesto. En el día de hoy le vamos a dar una vuelta porque la mayoría de los que ven han sido emprendedores, pero este no es tanto tu caso, al menos en el sentido estricto de la palabra. Tu emprendimiento ha sido irte a vivir a otro país, digamos. Y este podcast va a ir un poco más sobre migrar. Hace un tiempo que venimos discutiendo la idea de hay que irse, no hay que irse. ¿Qué tenés vos para decirnos? Bueno, tengo un montón de cosas para decir. Creo que podemos ir ordenando la conversación. ¿Tenemos tiempo? Pero sí, sin duda, este es un tema que nos interpela desde muy cerca, digamos, ¿no? Y como principalmente por los tiempos que vivimos, o sea, la pandemia ha planteado esta paradoja de visualizarnos encerrados y como, con la realidad de estar encerrado, de estar en la praxis adentro no solo de nuestras casas, sino también de nuestras fronteras, de cierre de frontera, de confinamiento y demás. Pero por otro lado, de replantearnos con la virtualidad y con todo eso, que hay todo un mundo afuera que por ahí uno no ha explorado, que no conoce, y un montón de recursos a disposición para poder decir, doy el salto, digamos, ¿sí? Ni bien se abra la frontera, salto, digamos, ¿no? Pero además está la otra parte que, como dije, nos interpela como argentinos, que es que, bueno, somos de un país que el vaivén económico es la regla, lamentablemente, donde han pasado muchas cosas, en un país que lleva 10 años, un poco más, sin crecer, con caída del salario real, con devaluaciones, con la inflación, que bueno, es como el fenómeno de todos los días, y otros problemas que por ahí, depende de la ciudad donde uno viva, la inseguridad, el desempleo y demás, que básicamente hacen que esta pregunta se plantee casi a diario, digamos, en la gente, y más en la gente de nuestra edad, ¿no? Encuentro que es una realidad súper dolorosa,
porque ese es otro punto sobre el que podemos conversar, que es el tema de el cariño, el afecto que uno tiene hacia su patria, pero sobre la que creo que hay que ser muy responsable a la hora de analizar la situación, ¿no? Sobre la condición del migrante, la decisión de emigrar, cuáles son los puntos altos, los puntos bajos que tiene y las cosas a las que uno se tiene que preparar, ¿no? Porque yo creo que hasta ahora todos hemos sido interpelados por la mirada de, sobre todo de los medios de comunicación, ¿no? Quizás hay gente que tiene cerca personas que han migrado o que alguna vez han salido del país y que le pueden transmitir esta experiencia. Pero la verdad es que la mirada popular es la de los medios de comunicación, que medio que fogonean con el tema todo el tiempo, como si fuese, bueno, aquí está Juanita que vende empanadas en Nueva York, que se hizo millonaria, está Pepito que se fue a trabajar de Rappi a España y con las propinas, no sé, junta 1.000 euros por mes. Y claro, son todos mensajes como eslóganes de campaña que a la gente le llenan la cabeza y vos decís, pero pará, 1.000 euros, yo no llego ni a 1.000 dólares en Argentina, con suerte de ahorro en todo el año. O si pudiera comprar, o sea, si tuviera la plata no puedo comprarlo porque hay un cepo y demás. Entonces como que al final esos mensajes tienen ese típico de la información de los medios de comunicación de querer grabarte a fuego un titular y de decirle a la gente, bueno, sabes que acá está la respuesta a todas tus angustias, tus problemas, tus dudas. Y bueno, creo que por ahí mi rol en esta entrevista, o lo que yo voy a buscar hacer es esto, como tratar de derribar algunos mitos y tratar de conversar con información, digamos, ¿no? Como no con eslóganes. Y sí, el primero es lo que vos decías de si un mozo en España gana 1.000 euros, es como, bueno, pero vos querés ir a trabajar 10 horas de mozo en España. Creo que le falta esa parte un poco. ¿Cuántos son 1.000 euros en Europa, digamos, en España? O sea, que eso también es lo otro, ¿no? Nosotros, acá me toca hacer mi papel de docente de economía, digamos, y el ser humano, aunque compara todo, eso es, yo creo que la palabra paradoja la vamos a nombrar muchas veces hoy, ¿no? Pero eso es bastante paradojal, ¿no? Es como que la medida de todas las cosas, en general, suele ser uno, ¿sí? Pero uno en relación con alguien más, digamos, ¿no? O sea, es como uno como foco y el resto así en las interacciones. Por algo somos seres sociales, en constante interacción con el otro, digamos. Sin embargo, las nociones de relatividad, nosotros la tenemos como algo que se le ocurrió a Albert Einstein y que tiene que ver con la física, pero la relatividad es algo fundamental para el análisis de nuestra cotidianidad, digamos, de algo de lo social. Y la relatividad tiene que ver con comparar algún estándar, algún parámetro que tiene que con lo que nosotros disponemos o lo que tenemos disponible o a mano versus lo que pasa en otras esferas, digamos, o en otros escenarios, ¿no? Y acá la relatividad que nos interesa en economía es la relatividad de precios, la relatividad de ingresos, ¿sí? Entonces, estas nociones que hay de, bueno, no, acá son 1.000 euros en España, claro, uno en Argentina piensa en 1.000 euros y es una locura, digamos, ¿sí? Se está llevando cientos de miles de pesos que en general el promedio de Argentina no lo ve, pero 1.000 euros en España son casi la regla y muy probablemente por los costos de vida no alcance para muchas más cosas, digamos, ¿sí? No digo que sea poco, no digo que sea algo despreciable, digo que hay que tener cuidado porque las relaciones uno las suele hacer como bastante lineal y piensa en los 1.000 euros cuánto le rendirían en Argentina, cuando en realidad si uno los va a cobrar por ser mozo en España es porque va a estar viviendo en España, digamos, no en Argentina, digamos. Y otra cosa que aprovecho para recordarte porque me daba risa en su momento, la verdad que es bastante triste en realidad, es que ponele que tengas los 1.000 euros, pero además hay cosas que en Argentina particularmente recibís gratis que en otros países las tenés que pagar. La frase es que cuando te vas a Chile te tenés que ir educadito y sanito, porque justamente esas dos cosas son muy caras allá y acá educarte inclusive universitariamente es con matrícula libre y salud pública, sea la que sea, existe, que es lo importante. Me acuerdo cuando llegué a Chile, justamente una de las cosas que hablaba con la gente de la maestría, de la universidad, es que nosotros los argentinos habíamos hecho el mejor negocio de nuestras vidas, digamos.
porque llegamos a estudiar a un país con beca, la gran mayoría, y eso es algo que es bastante valorable para el argentino, es como re común tener beca, pero en Chile no es tan común, de hecho nosotros teníamos beca y muchos chilenos no tenían beca, y eso es súper raro, como que uno lo piensa, digo esto y me imagino a la señora indignada de, no, estos inmigrantes que vienen a atenderse gratis en nuestro sistema de salud o que vienen a estudiar gratis en nuestras universidades. Y bueno, pensar que uno también le puede pasar lo mismo, ¿no? Yendo afuera. Solamente que en estos casos no son la regla, son la excepción. Y nosotros llegamos con beca a estudiar en un país donde estudiar es carísimo. Y nosotros ya veníamos formados, o sea, ya la parte más importante de la inversión, que es la de la educación formal, la secundaria, la universitaria, la habíamos hecho gratis, sin pagar, la gran mayoría. Y con posibilidades, con una expectativa de ingreso que está acorde a justamente un sistema en el que la gente tiene que pagar mucho para educarse, digamos. Entonces, si vos sos profesional en Chile, tenés que cobrar necesariamente mucho, depende de la profesión, eso después también lo podemos conversar, pero en nuestro campo en particular, la economía, que está como bien valorado, tenés que necesariamente cobrar mucho porque todos los economistas aquí han hecho la universidad y han hecho un posgrado enseguida. Y eso le ha costado millones. De hecho, nosotros conocemos gente que todavía está pagando su deuda, digamos, que ha estudiado con nosotros y que todavía está pagando deuda de estudios, digamos, ¿no? Entonces, claro, nosotros vinimos con costo de oportunidad casi cero y, y fuimos a estudiar, o sea, y podemos trabajar en un mercado laboral que te paga mucho más que lo que pagaría en Argentina, simplemente porque, claro, aquí si no te pagaran todo eso, nadie estudiaría, digamos, con lo costoso que es, no amortizás nunca la inversión, digamos. Bueno, entonces el primer punto claramente para la gente que está escuchando es que si se van a un país, vayan a un país que tenga educación privada y que les paguen bien a los profesionales, porque ahí es donde mayor diferencia van a sacar. Pero hablando de eso también, es necesario, digamos, irse. No puedo trabajar yo desde acá para Chile, o sea, sé que vamos a hablar de las fronteras enseguida y de la importancia de los países, pero ¿no sentís que están perdiendo relevancia los países o las naciones? A lo que voy. Bueno, eso... Ahora puedes Sí. hacer transferencias por $2 o $3. No puedes migrar quizás, pero puedes trabajar desde Argentina para cualquier país probablemente, en algunas profesiones, obvio. Hace no mucho, creo que menos de un año o por ahí, Twitter, una empresa, censuró un tweet de Trump. O sea, antes los países censuraban a las empresas, ahora las empresas censuran a los presidentes. Están perdiendo poder. Sí, yo creo que hay una lógica que está quedando obsoleta necesariamente con cómo el mundo va evolucionando. Eso es evidente, ¿no? Y hace un tiempo lo hablábamos con vos sobre otros fenómenos que por ahí uno los da por sentado, pero que todos sabemos que están atrasados, como es la educación, por ejemplo, ¿no? El sistema educativo sabemos que ya es un sistema, hasta un meme dando vuelta. Ya cuando algo se hace meme, es porque ya es un saber popular casi, digamos. Sí, yo estoy convencido de eso. O sea, si algo se hace meme es porque es un saber popular. Y está el meme este, ¿no? De que tenemos un sistema educativo del siglo XIX con profesores, docentes del siglo XX para estudiantes del siglo XXI, ¿no? O sea, no solo tenemos 100 años de atraso, tenemos quizás más, 150, quizás 200 años, digamos, ¿no? Entonces, si algo tan transversal, ¿no? Que yo creo que todo el mundo coincide, y esto es la típica charla de asado del fin de semana con el tío Alegre, de nada, que esto se resuelve con educación, o sea, algo que sabemos que es la respuesta a todo, igual está tan atrasado, digamos. Entonces, ¿qué esperamos de otras cosas que son mucho más actuales, mucho más contemporáneas y quizá mucho menos transversales, ¿no? Pero efectivamente yo creo que hay una lógica obsoleta en el pensamiento o en las concepciones que hay sobre el diseño de los estados, de los países, y que tiene que ver con que también, bueno, basta con ver quiénes nos gobiernan, ¿no? O sea, vos veías la campaña presidencial a principios de años de Estados Unidos, a fines del año pasado, y
ya no es una democracia, lo que se está poniendo en juego es una gerontocracia, digamos, ¿no? O sea, se vota gente vieja para gobernar países. Y eso es raro, porque hoy los que generan las mayores transformaciones, los mayores cambios, no solo lo digo en revoluciones, porque eso igual es como bien emblemático, ¿no? Lo vimos en Chile con el movimiento estudiantil en el 2019 y cómo eso derivó en todas las protestas que hubieron. En Colombia lo mismo. La primavera árabe en el 2012, digamos, ¿sí? Muchos fenómenos que siempre han sido como los jóvenes, los estudiantes, los universitarios, los que empujan o movilizan a las masas. Pero también en otros esquemas, mucho menos como violentos, mucho menos fácticos, digamos, como es una revuelta, sino gente emprendedora que hace los que hicieron las criptomonedas, los que hacen las startups, las aplicaciones, digamos, las empresas, los famosos unicornios, digamos, ahora de los mercados financieros, que le han traído gran progreso, ¿no?, a la sociedad y que han marcado una pauta sobre cómo uno visualiza realmente, bueno, en las redes sociales, sin ir más lejos, sobre cómo uno visualiza la sociedad en la que vive, ¿no? Es una mirada mucho más joven, mucho más conectada, mucho más democratizada, ahora que está como de moda esa palabra, y si realmente se han democratizado accesos, se han liberado canales de circulación de los factores, que es un aspecto clave, ¿no?, en la economía. Nosotros siempre partimos en los modelos que analizamos teóricos, algunos supuestos, y uno de los supuestos es el de la libre movilidad de factores, digamos, ¿no? Eso es un supuesto que existe hace 200 años, que se creó para simplificar los modelos, pero que hoy es casi una realidad, digamos, ¿no? O sea, de hecho, el factor que tiene menos libertad de movimiento es el humano, digamos, es la persona que tiene que ir a trabajar físicamente de un lugar a otro, porque hay un montón de trabas migratorias y demás. Pero después hay otros factores como el capital financiero, por ejemplo, el dinero, que hoy circula de forma muy barata, ¿no? Como dijiste vos, podés hacer transferencias por bajo costo, o incluso con las criptomonedas podés hacer transferencias casi sin ningún costo y de forma automática. Otros factores como la información, que hoy es fundamental, ¿sí? Básicamente es el mecanismo para tomar decisiones, el conocimiento, que vendría a ser como el componente no físico, digamos, inmaterial del capital humano, que el capital humano tiene la parte física, que somos nosotros, las personas que trabajamos, ponemos como el lomo, digamos, pero también está dentro de esas personas las que crean, las que inventan, las que diseñan, las que generan estrategias o programan o arman análisis y demás. Que eso puede circular libremente, y vos bien lo dijiste, yo puedo sentarme desde mi casa a hacer un trabajo, el mismo trabajo. De hecho, yo, por ejemplo, tuve la suerte de irme a Salta, donde está mi familia, en Argentina, de febrero a marzo, gracias a que se abrieron las fronteras y qué sé yo, ver la familia, y seguir trabajando para la institución donde yo trabajo en Chile, digamos, y sin ningún problema de eso. Al final la restricción es meramente del Estado, que le gusta verme aquí para sentir que no me está pagando al vicio, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con la lógica de las empresas, donde tenemos patrones que se atan a esa estructura de, bueno, no, sos un empleado, tenés que venir, marcar tarjeta, yo te tengo que ver sentado aunque no estés haciendo un carajo. Necesito sentir ahí que tengo cierto control sobre tu persona, sobre tus horas, que al final es lo que yo contrato, para saber que no estoy tirando mi plan. Eso, mira, te voy a aprovechar porque acabas de tocar un tema que hace un tiempo estaba pensando en algo, no sé si llamarlo una teoría, creo que es más un hecho que encontré. Está trazado todo, claro, está trazado todo como vos decís, de que la educación es de, no sé, la revolución industrial. Y los trabajos también tienen esto de revolución industrial de tantas horas por día. En ese momento, lo que vos acabas de decir es que yo lo que contrato es tu tiempo. O sea, te contrato 8 horas por día. Y con las empresas eso tenía sentido porque en 8 horas por día la mayoría de los empleados podían hacer más o menos lo mismo. La habilidad del empleado no influía en la cantidad de producción. O sea, no sé, cortar tornillos. Y alguno te tiraría 1000 tornillos, otro te tiraría 900, pero no era que uno te iba a tirar 10.000 y el otro 1000. Ahora, en vez de vender nuestro tiempo, yo creo que
sobre todo en los que vendemos conocimiento, como vos y como yo. O sea, todos los que tienen una carrera lo que venden es conocimiento. Lo que hacemos es vender nuestra productividad. ¿A qué voy? Suponete que quiero vender un análisis económico. Lo que quiere la persona es el análisis económico. Si yo lo hago en 30 horas o en 3, más o menos le va a dar igual y probablemente nunca se entere. Entonces lo que está mal ahora, y lo que el Estado, como vos decís, para mí está haciendo muy mal, es que te sigue comprando el tiempo. Y al comprar tiempo, vos compras a uno muy ineficiente, que te hace una tarea en 30 horas, y a uno muy eficiente, que te hace una tarea en 3 horas, y después se la pasa en el celu. Creo que ese es el próximo cambio que tendría que venir. Empezar a comprar tareas hechas, no cantidad de tiempo usado. Sí. No sé Bueno, qué es lo opinas. No, yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho es como, o sea, por lo menos toda mi pauta de trabajo se basa en esa lógica, ¿no? De la productividad. A mí me dicen, mirá Ignacio, necesito un informe, tal cosa. Yo te digo, bueno, sí, me lo pediste hoy miércoles, va a estar el martes de la semana que viene, digamos. En ningún momento apenas me lo pedís, me siento a hacer y estoy desde ahora hasta el martes haciendo el informe, digamos. No hay forma. Probablemente esté el lunes a las 5 de la tarde haciéndolo, digamos. Pero es porque estoy usando mi tiempo para otras cosas, digamos. Estoy usando mi tiempo para leer, para investigar, para saber de otros temas, para hacer otros trabajos, porque también, así como a vos te dije hoy miércoles para el martes, a otro le dije hace 4 días que iba a estar para el jueves, digamos. ¿Sí? Entonces yo ese día que te estoy diciendo a vos para la próxima semana, le estoy haciendo el informe al que le tengo que presentar el jueves. Es que justamente esas son las ineficiencias que se generan para mí, porque vos qué haces, te pones en la mente del que te contrate y decís, bueno, ¿cuánto sería el máximo tiempo lógico que le puedo pedir para hacer este informe? 4 días. Claro. Se los pido, aunque me tarde uno, no importa. Pero es como, Exacto. ¿para qué lo voy a vender más por menos? Y no es Exacto. amoral o está mal, simplemente cada uno está tratando de maximizar su beneficio, por decirlo de alguna manera. Él quiere que el trabajo Es que sea más aparte- rápido y yo quiero que mi tiempo valga lo más que se pueda. Es que es un equilibrio y ahí hasta ahí voy a ir justamente, que tiene que ver con una cuestión de preferencias y de incentivos, ¿no? Que son dos conceptos bien importantes de la economía, ¿no? Que son básicamente los pilares sobre los que está construida la ciencia económica. Eh, el otro día escuchaba tu entrevista con el fotógrafo, con Orozco, Ujú. y él decía, bueno, le preguntaban cuánto cobraba un trabajo y él decía $100.000, digamos. Y si el otro te viene a regatear, vos le decís, no, sale $100.000. ¿Por qué? Porque si vos le regateas, o sea, le bajás el precio, él te va a joder, te va a exigir como si te hubiese pagado $100.000, digamos. Porque eso es lo que vale tu trabajo. En este caso, aplican lógicas similares, digamos, como que uno tiene que entender al mercado en el que está trabajando, el tema de las preferencias y cómo se comportan, digamos. Si yo le digo a alguien que un informe lo tengo para el otro día, se va a morir, o sea, me va a decir, pero ¿qué me estás dando? Me estás dando cualquier cosa, digamos. ¿Sí? Hay muchos casos que pasa así, hay gente que realmente quiere cosas inauditas de ahora para hace 3 minutos antes, y yo les digo, o sea, mira, esto que me estás pidiendo es realmente imposible, digamos. O sea, la gente piensa que conseguir información es saber dónde buscarla, pero hay información que hay que procesarla, digamos. O sea, no sé, te dicen, bueno, quiero saber la tasa de desempleo de la manzana de la manzana vecina a mi casa, digamos. Eso no existe, digamos, ese dato no existe. No es como que no es que hay, bueno, si me meto en la deep web voy a encontrar ese dato. No, no existe, digamos. O sea, nadie lo levanta, porque a nadie le importa. O sea, las decisiones públicas no se toman a una escala tan pequeña. Y si vos realmente querés saber eso, tendrías que ir vos con tu encuesta a hacerla, digamos. ¿Sí? Anda a buscar ese dato porque claramente es algo que te sirve a vos, nada más. ¿Bien? Entonces, hay cosas que realmente son imposibles de hacer en poco tiempo. Pero hay gente que efectivamente, si vos le dijeras que lo haces en poco tiempo, duda de la calidad de lo que le estás entregando. Digamos. Entonces, si la expectativa de esa persona es que un informe demora una semana, y eso es razonable, y le vendés una semana, digamos. Vos te liberás, tenés un poco de tiempo para hacer otras cosas, le cobrás exactamente lo mismo, tu trabajo sigue valiendo exactamente igual. Y vos lo que entregás es un producto final, de calidad, con contenido. Eso obviamente lo puedes hacer una vez que vos conocés cómo trabajás vos.
y cómo es el mercado al que te enfrentás, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con conocer, ¿no? La profesión, el mercado y demás. Y después responder a incentivos, que creo que ese es el otro punto clave y que ahí ya nos podemos meter en ese tema porque creo que ahí es donde falla la lógica de los estados y de las empresas, digamos, ¿no? En esta cuestión tan de la revolución industrial, tan industrialista que se ha heredado, la perspectiva de las empresas y de los estados es esta, ¿no? De tenerte ahí sentado trabajando, digamos. Y como vos decís, eso tiene sentido cuando hay una relación directa de productividad entre mano de obra, capital, o sea, máquina, ¿sí? Y producto. Eso sirve mucho en las industrias, por ejemplo. Pero en los servicios, que es casi la mayoría de la economía hoy en día, eso no aplica, digamos, no funciona así, aunque la relación sea casi la misma, porque yo estoy sentado con una computadora, por ejemplo. Pero la relación hombre-máquina con la computadora no es la misma que la relación hombre-máquina con una máquina que corta clavos, digamos. Es muy distinta porque la computadora es muy versátil, te da muchas herramientas y te permite hacer cosas de forma multitasking, digamos. Entonces vos podés generar muchos procesos en el mismo tiempo, con las mismas herramientas, incluso tener almacenadas cosas, y te resuelve todo, digamos. Entonces, realmente esa como filosofía o idiosincrasia que ha quedado en la forma de contratar trabajo es obsoleta también, digamos, y en cualquier momento eso se va a romper. Y creo que la pandemia ha hecho muy evidente esa obsolescencia, digamos, ¿no? Al principio era como que existía esta lógica de las empresas de decir, bueno, ¿para qué tengo tantos trabajadores? Al final están en su casa y hacen lo mismo, digamos, que todos los días. Contrato menos o no sé, y después la lógica cambia y decís, bueno, ¿sabes qué? Tengo los mismos trabajadores, les pago bien para que estén en su casa cómodos, les pongo una silla gamer para que trabajen, un buen teclado y no contrato una oficina, por ejemplo. Entonces dejo de pagar la oficina y me saco ese costo fijo que era inútil, que realmente servía para la imagen o para un montón de otras cosas, y realmente concentro mi inversión en la persona que me genera productos, digamos, los servicios funcionan así. Y creo que para bien o para mal, porque las cosas son obvias o porque viene una pandemia y te pega en la cara, en algún momento estos paradigmas se van cayendo, digamos, ¿no? Y es como inevitable que las cosas evolucionen hacia estos estamentos, digamos, estos estadios de la contratación y de los incentivos y del trabajo en general. Lo loco de esto es que de alguna manera lo que tienen que hacer las empresas, y supongo que por eso les da tanta aversión, es premiar al más vago. Porque lo que vos querés es a la persona más eficiente, o sea, el que use menos tiempo para hacer algo. Y ese va a ser el más vago. De alguna manera no querés gente que te meta horas extra, que se queda 12 horas. No. Lo que querés es el que te lo haga más rápido y con menor esfuerzo. Supongo que por ahí viene el problema. Cambiemos rotundamente de tema. Volvamos al tema de migraciones, ¿te parece? Totalmente de acuerdo. Bueno, ok. Creo que el tema trabajo es un tema muy importante en lo de migraciones porque justamente con lo que acabamos de hablar, no solamente las empresas ahora no necesitan tener una oficina, sino que ni siquiera necesitan contratar a alguien del mismo país. Y supongamos que un economista en España cobre 4.000 euros. En Argentina muy probablemente el mismo economista va a estar feliz con 1.000 nomás, porque con 1.000 euros en Argentina te manejas bastante bien. ¿Qué opinas vos sobre el tema migratorio? Porque otra cosa importante que tienen que saber es que Nacho y yo en cierta manera somos una fotocopia. Los dos estudiamos el primer grado de economía, los dos hicimos el mismo magíster en la misma universidad en Chile y uno decidió quedarse en Chile y el otro decidió volver a la Argentina. Así que esto es tipo un experimento de qué pasa con las mismas habilidades en cada país. Sí, yo creo que ahí entran dos puntos, digamos, ¿no? Por un lado, el tema de cómo funciona el mercado laboral hoy en día, esto que vos estás diciendo de, bueno, yo hago un trabajo y en Europa pagan 4.000 euros y en Argentina con 1.000 euros yo voy a estar feliz y sobrado.
eso no es algo que uno lo esté descubriendo ahora, digamos. ¿Sí? La tercerización existe hace un montón y todo el mundo le ha pasado de hablar a un call center y que lo atienda alguien de la India, por ejemplo, o de Pakistán, donde claramente los costos de la mano de obra son súper baratos. O bueno, la típica es el producto made in China que todos hemos comprado desde los 90 en adelante con la apertura de importaciones. Pero eso que uno no lo visualiza, lo hace como parte de la cultura, también ha atravesado otras áreas que tienen que ver con los servicios y como les decía el tema del call center y hoy otros servicios, digamos. Con el auge de las criptomonedas, por ejemplo, hay un montón de empresas, sobre todo las de aplicaciones, que tercerizan sus equipos, digamos, los de soporte en Argentina, los de programación en la China o en Japón. Bueno, distintos equipos, digamos, los de atención al cliente en la India. Y da lo mismo, o sea, lo que están haciendo es maximizar sus ganancias pagando los sueldos mínimos para los mejores profesionales de cada área, digamos, ¿sí? Entonces, eso es como un poco la especialización que existe, que se da en la economía desde siempre, pero que ahora es mucho más democrática, porque te permite llegar a especialistas de distintas partes del mundo por sueldos mucho más competitivos, digamos, ¿no? Para contratarlos. Entonces, esta realidad llegó para quedarse porque primero le conviene a las empresas, entonces claramente es algo que se va a mantener. Eh, y después porque le conviene a la gente, digamos, ¿no? Y ahí es donde entra la segunda pata de esto, que ya no tiene que ver con el mercado laboral, tiene que ver con la decisión de migrar, que es toda la carga que hay detrás de la migración, ¿no? Yo creo que, aunque hoy se romantice la migración con todas estas noticias que mencionaba al principio, eh, uno no tiene en cuenta lo costoso que es irse de un país, ¿sí? En términos de dinero, de inversión, y en términos de idiosincráticos, digamos, ¿no? De identidad, del desarraigo, que esa es la palabra, digamos, clave, el desarraigo. No a todos les pasa igual, creo que eso es muy relativo a cada persona, y aunque todo el mundo creo que lo tiene en cuenta, ¿sí? Dice, bueno, sí voy a extrañar a mis amistades, voy a extrañar a mi familia y demás, hay otras cosas del desarraigo que no están tan incorporadas porque uno solamente se da cuenta, las percibe cuando se va a vivir a otro lugar, ¿no? El tema de las comidas, el tema del clima, el tema de las costumbres, son cosas como muy características y muy propias, muy aparte tangibles, que uno no mide hasta que llega. Pero si además sos una persona curiosa, digamos, más que te gusta analizar a la sociedad, ver cómo se comportan los individuos, que por lo menos es mi caso, y creo que también es el caso de mucha gente que decide emigrar, porque es alguien en general, son personas inquietas, digamos, también culturalmente cómo es la gente en sociedad, en la comunidad, genera un shock, ¿ya? ¿Sí? A mí personalmente Chile me ha generado ese shock de una forma como muy negativa al principio. A mí me ponía muy loco ver estas como injusticias naturales, digamos, ¿no? Que tiene esta sociedad. El tema de la educación, de que yo llegué y tenía beca y mi compañero de Chile no, por ejemplo. El tema de la deuda, de cómo la gente estudia, se revienta, se endeuda, paga miles de millones de pesos para tener un título y que al final su sueldo igual no lo ponga en el top de los ingresos tampoco. Que el acceso a la salud sea prácticamente un lujo, digamos. Aquí es como súper común ver gente que, no sé, que tiene enfermedades oncológicas, hacer rifas o vender su auto para poder pagar su tratamiento. Cosas que uno da por sentado que no tienen que ser así, digamos, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones humanas, con cuestiones propias de la identidad de los pueblos, o de los principios que uno maneja como sociedad, ¿no? Eh, Esas cosas son súper choqueantes y ver que la gente está pasiva ante eso te desespera, realmente te genera una ansiedad muy grande. Quizá porque uno viene de una cultura que es muy convulsionada, digamos, ¿no? Argentina, de hecho, aquí en Chile la mayoría de la gente como que me resalta eso, ¿no? No así el argentino, que es como muy quilombero, digamos, como muy convulsionado. Cada vez que hay alguna injusticia protesta, cada vez que hay algún problema sale a marchar, o se rebela contra el gobierno, vota en las elecciones, porque tenemos una participación altísima en las elecciones.
en Argentina y aquí en Chile el último presidente se eligió con el 25% de la población votando, digamos, ¿no? Del padrón electoral que fue a votar. Esas cosas es como... se generan una desintonización tremenda y que no es para todos, digamos, enfrentarse a eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en eso, Nacho. Lo que veo yo es que acá entra la parte de qué es lo que vos crees que está bien. Porque es cierto que Chile tiene todos esos problemas que quizás Argentina los tiene un poco más resueltos. Y estamos usando Chile y Argentina como dos países cualquiera, porque podemos agarrar cualquier otro par de países y que uno tenga unos problemas solucionados y el otro no. Ahora, ¿por Exacto. qué digo que cada uno va a tener que elegir qué es lo que le parece bien? Porque está bien, quizás preferís un capitalismo donde la gente que trabaja y se parte el lomo le va muy bien y el que no le va muy mal, que ese sería el caso de Chile. O tenés un país más suave, que es el caso de Argentina, que al que trabaja quizás no le va tan bien y al que no trabaja quizás no le va tan mal. Tenés Claro. que decidir vos qué es lo que querés. Si que los pobres se mueran de hambre, que en mi caso no. Yo no elijo eso, no, Claro. el sufrimiento es algo que yo quiero evitar, digamos, para mí y para todos los demás. O si preferís el modelo de Chile. Pero creo que esa perspectiva de lo que perdés es lo que la mayoría de la gente pasa por alto a la hora de emigrar. Sí. Es que como todo en economía tiene esta lógica de costo de oportunidad, nada es gratis, decimos nosotros, los economistas, digo nosotros los economistas. Eh, y de verdad siempre hay algo que pagar, ¿no? Que estás perdiendo, que estás poniendo en juego, ¿no? Y muchas veces eso que entra en juego, en realidad la mayoría de las veces nada más que está disfrazado de otras formas, de plata, de estatus, de lo que sea, son valores, son cuestiones morales, digamos, ¿no? Y eso es re complejo porque en el momento en que te lo preguntas, ya está, ya perdiste, digamos. O sea, vos ya sabes que entraste en un juego donde lo que está en juego, valga la redundancia, es tu posición ante una situación que puede ser injusta, que moralmente puede tener complicaciones o implicaciones, digamos, implicancias bien grandes, digamos. Yo hablo desde una posición de privilegio en Chile, me ha tocado, como dije, hacer una buena inversión, de venir sin ningún costo casi en la educación a un país que me paga súper bien. Y sin embargo, con los mismos títulos, con todo, muchas personas aquí no pueden acceder al mismo trabajo que tengo yo, digamos. Y por otras cuestiones que también son culturales, digamos. Con Gonzalo hemos hablado mucho. Yo cuando hice mi primera entrevista de trabajo aquí, me preguntaron en qué escuela estudié, digamos, a qué colegio fui. Eso es súper raro porque ¿qué tiene que ver el colegio con tu capacidad profesional, digamos? Yo le dije, mirá, yo estudié en Argentina en un colegio X, que ojalá no lo conozcas, digamos. Eh, o sea, la verdad no me parece ni que sume ni nada, pero aquí es súper importante eso, con quién te relacionás, de qué familia venís. Entonces los accesos no son los mismos para todos, digamos, hay condiciones. Entonces, a mí me toca una situación de privilegio de la que puedo tomar decisiones sobre ciertos tópicos y sin embargo, no dejo de empatizar con las problemáticas sociales, digamos, porque con esto no me pongo como un mártir ni nada, sino simplemente quiero enfatizar mi posición de analista social, digamos, ¿sí? De alguien que le interesa lo político, digamos, ¿no? La cuestión del pueblo. Eh, Porque es muy chocante esto de ver gente tener que hacer tantos sacrificios sin nada a cambio, que es un poco loco porque vos decís, bueno, pero si estamos en un capitalismo como más salvaje, donde se premia el mérito y qué sé yo, sí, pero el mérito depende de quién, digamos, ¿sí? Depende del apellido, del colegio del que fuiste. Entonces, están esas cosas en juego que uno tiene que evaluar. Pero después, por otro lado, y esto estaba pensando sobre el por qué nosotros dos, que tenemos como un perfil similar, ¿no? Que somos como fotocopias en términos estadísticos, y tomamos decisiones tan distintas, por supuesto que hay cuestiones del desarraigo, de los perfiles personales, digamos, yo vengo de una familia que toda mi núcleo familiar estamos en distintos lados, tengo 5 hermanos y los 5 vivimos en distintos lugares y toda la vida fue así, entonces es como que no me cuesta tanto separarme de gente
o de alguna manera lo tengo un poco más incorporado, creo que es algo de la vida y hay otra gente que no es así, pero yo tengo mi esposa que es de Salta y ella sí tiene su vínculo con sus padres y mucho más cercano, mucho más nuclear la familia y le cuesta mucho más, digamos, desprenderse de esas cosas. Eh, pero, por ejemplo, a diferencia tuya, que vos venías de Mendoza y yo de Salta, quizás el costo de emigrar fue distinto. Nosotros vendimos todo, como nosotros ya vivíamos juntos en ese momento, entonces hubo un costo muy grande detrás para tomar esta decisión, entonces como que es algo que no querés hacer marcha atrás, y quizás en tu caso no fue así, entonces podés como retrotraer ese costo. Y después, bueno, por supuesto, la expectativa que te propone un país con tanta incertidumbre como Argentina, ¿no? Vos mencionabas al principio lo que te comentaba de que yo quiero hacer el doctorado, por ejemplo. Hoy, con Argentina, con todas las bondades que tiene en educación y el acceso y la movilidad social ascendente y todo, de hecho yo he podido estudiar de una familia de clase media baja, que la crisis del 2001 la hizo de goma, y pude estudiar gracias a que viví en Argentina, en otro país no hubiese podido estudiar, casi seguro de eso, digamos. Eh, y sin embargo, hoy puedo aspirar a un doctorado y demás. Sin embargo, ese doctorado lo puedo aspirar desde Chile, no desde Argentina, porque el proceso de postulación a un doctorado en general, a nivel mundial, es súper caro, digamos, es muy oneroso. Y se paga en dólares, y necesitas entre 2.000 y 3.000 dólares, y esa es plata que yo aquí puedo hacer mucho más fácil, y en Argentina no. Y que incluso tiene restricciones, o sea, restricciones por prácticas, como por ejemplo un cepo cambiario, que me impediría ir a buscar los dólares si los necesito, o el cepo este soft de las tarjetas, donde al costo que ya es alto le tengo que agregar un 35% más. Entonces, con toda la movilidad ascendente, con toda la educación pública y lo que vos quieras, yo quiero seguir estudiando y no podría, digamos, ¿no? Pero justamente eso es parte, y esto es algo interesante, no quiero perder la oportunidad ya que lo puse ahí sobre la mesa, es parte de lo que es vivir en Argentina, ¿no? Es ese vaivén económico constante, digamos, ¿no? La otra vez también me quedé pensando en la entrevista que le hacías a Orozco, y él decía por qué vas a hacer un trabajo en Argentina por el que a lo sumo podés cobrar 1.000 dólares y en el resto del mundo esa foto se puede vender de 5.000 dólares para arriba de base, digamos. Y bueno, pero eso es como algo, tiene que ver con los precios relativos que hablábamos al principio, digamos, ¿no? Yo esto les decía a un amigo hace poco, que realmente eso es una situación como muy coyuntural de Argentina, digamos. Argentina está súper mal, nadie va a negar eso, y como que cada año empeora más, y eso es lamentable, no sé en qué momento esto se revierta, pero también es cierto que hasta hace, no sé, 6 años, 7 años atrás, en el 2014, 2015, tenía el salario mínimo más alto de la región en dólares, digamos, ¿sí? Y esto lo digo no para decir qué bien que, claro, no para decir qué bien que estaba Argentina hace 6 años, digamos. No, claramente estaba mucho mejor que ahora, pero eso es para poner en dimensión las comparaciones que uno suele hacer que son equivocadas con el resto del mundo, digamos. Uno hace lo lógico, ¿no? Dice, bueno, dolarizo mi sueldo, digamos, ¿sí? Y lo comparo. Y claro, es como lo mínimo, pero tenés que ver otras cosas más, digamos, porque nadie puede decir que porque Argentina, o sea, hoy todo el mundo tiene clarísimo que Argentina está súper mal y vos dolarizás tu sueldo y lo comparás con el resto del mundo y está pésimo, digamos. Y el salario mínimo es el más bajo de la región, sin contar Venezuela, y un montón de cosas más, digamos. Comparás el sueldo del presidente, el presidente en dólares gana menos que un profesional aquí en Chile, digamos, el presidente de Argentina. Entonces eso es una locura, digamos. Pero, claro, pero eso hace 6 años no era así, digamos. Hace 6 años el sueldo del presidente era enorme, era mucho más que el del presidente de acá. El salario mínimo en dólares era mucho más que el del resto de la región. Y con todos esos parámetros nadie podría decir que Argentina estaba bien tampoco, digamos, ¿no? Entonces, así como el razonamiento no vale para ese año, ¿sí? Para ese periodo en particular, nadie podría decir que Argentina estaba bien, tampoco vale para el periodo actual, ¿sí? Hacer la comparación directa, digamos, ¿sí? Argentina está mal y punto, pero quizá eso no son las variables o los parámetros que uno tendría que estar analizando
para hacer esa síntesis, digamos, ¿sí? O tendría que tener en cuenta que son cuestiones más bien coyunturales, digamos, ¿no? Que lamentablemente el país atraviesa por un montón de malas decisiones y de políticas públicas quizás muy desacertadas, eh, pero que también son parte de momentos específicos, digamos, ¿no? Entonces, creo que para cerrar esta idea desde la lógica de la migración, es muy difícil tomar la decisión de salir por todas estas cosas que planteo, pero también uno tiene que ver los horizontes, digamos, de migración. Yo, por ejemplo, quiero migrar para estudiar, pero porque quiero después volver a Argentina, digamos, ¿sí? A quizá ejercer algún cargo público o asesorar a alguien, no lo sé, digamos, tengo muchas ganas de hacer algo así, pero me visualizo volviendo. Y si yo pensara que Argentina va a estar todo el tiempo mal o siempre va a ir para abajo, no estaría visualizándome volviendo, digamos. Yo creo que estas cosas se van a revertir porque son parte del ciclo nefasto que tiene el país y que en algún momento se puede revertir. Pero claro, no es algo estructural donde efectivamente el ciclo permanente de Argentina de ser Uganda, digamos, ¿sí? Estar en la lona. No, tiene momentos donde está muy bien y tiene momentos donde está muy mal. El problema es que en los momentos que estamos bien las cosas se administran muy mal, digamos. Pero, pero bueno, eso. Yo te quiero compartir dos reflexiones de las cosas que he dicho en la charla hasta ahora y ya para ir cerrando, probablemente te pregunte algo más. La primera es que yo quiero contar mi lado de la historia, justamente para terminar con las comparativas. Vos te fuiste y estás Bueno. bien, yo me volví y ¿qué pasó? Bueno, cuando estábamos estudiando yo ya trabajaba online, seguramente te acordás. Entonces yo ya había descubierto ¿Cómo olvidarlo? este mundo del trabajo remoto que en ese momento, a esto a nadie le va a importar, pero yo ya trabajaba remoto en ese momento, yo ya trabajaba en mi notebook absolutamente en cualquier lado y a cualquier hora. Entonces yo lo que hice ahí fue el camino a la inversa, dije, este sueldo, supongamos, $200, lo voy a tener en cualquier lugar del mundo mientras siga con esta empresa. ¿A dónde es donde más rinden esos $200? Y la respuesta fue la inversa, en Argentina. En ningún lado voy a ser más rico que en Argentina con $200. En Chile moriría de hambre. Pero acá estoy bien, porque Totalmente. hice el camino a la inversa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Perfecto, te podés ir, podés hacer red de contactos, podés hacer un montón de cosas. Pero si tu trabajo es de computadora, creo que si lográs hacerlo online para otro país, donde más te va a rendir es en un país que esté muy mal, que es la Argentina. Lamentablemente es triste decirlo, pero mientras más suba el tipo de cambio, más se beneficia a la gente que exporta servicios como yo. Por otro lado, Claro. y volviendo a lo que dijiste de la gerontocracia, puede ser, primera vez en mi vida que escucho ese término, Sí. creo que los jóvenes, con esta pandemia de ansiedad que tenemos, no podemos esperar el tiempo que requiere toda esa burocracia y esos cambios lentos y ir por las leyes y etcétera, etcétera, etcétera. Ya no creemos en eso. Creo que necesitamos una estructura de presidente, un conjunto de normas que nos ayuden a vivir, una forma de resolver conflictos entre ciudadanos. Pero como agentes de cambio, si hay jóvenes que quieren hacerlo, no van a ir por el lado de la política, van a ir por el lado de la startup, van a ir por el lado de crear una aplicación, de generar una revolución en redes sociales, porque es mucho más rápido y mucho más efectivo en ese sentido y se saltan todos estos pasos de burocracia. Esas son las dos reflexiones que me quedan de lo que dijiste. Y lo último, obviamente, si alguien te quisiera seguir o está interesado en lo que vos compartís, no sé si en este momento estás escribiendo en algún lado, nos puedes compartir eso o tu Instagram. Muy bien. Y si tenés alguna recomendación o algo más que no hayas dicho hasta ahora, la cámara es tuya y después de eso terminamos. Perfecto. No, sobre mis redes, @Ignacio Galará en cualquier lado, o Ignacio Agustín Galará en Facebook, que suelo subir ahí cosas que escribo, pero sobre todo publico en el blog de aquí del servidor, de Gonza 10, solo que en los últimos meses estuve no improductivo, y eso es algo que quiero aclarar. Estuve estudiando y leyendo bastante, no solo para el examen, esto, la postulación del doctorado, sino para un tema en particular que quiero escribir un buen artículo.
Estoy leyendo psicología y otros temas que nos atraviesan como sociedad, que tienen que ver con cómo la sociedad de consumo nos ha marcado en todas las pautas, digamos, ¿no? Desde cómo satisfacemos nuestras necesidades de forma ya exagerada, cómo tapamos las angustias que tenemos y cómo el sistema capitalista nos hace aceptar que vamos a sufrir, digamos, ¿no? Como normalizar que irse de vacaciones es la angustia de verle algo a alguien, de tengo que volver y trabajar, de tengo que pasarla mal, de, bueno, un montón de cosas más que espero que poder cerrar ese artículo pronto para poder publicarlo ahí en el blog de Gonza, digamos. Y, y con lo que quería cerrar, porque no me quiero meter en ese tema porque es un mundo, digamos, ojalá lo hablemos en otro día, eh, pensando en la lógica esta que planteabas vos, ¿no? De las herramientas de transformación. Por supuesto que uno piensa en la política como ese espacio lleno de viejos, de estos de gerontos, que buscan un carguito, digamos, en algún estamento del Estado, ¿no? En Argentina es muy así, pasa en todos lados, el ejemplo que di temprano fue el de Estados Unidos. Eh, pero yo creo que hay intervenciones o formas de hacer política que son estas, ¿no? Las startups, las redes sociales, las publicaciones, los podcasts, donde realmente se plantean discusiones que tienen mucha carga, con mucho contenido y de mucho interés, y que están hechas para un público que es el que viene, digamos, ¿sí? ¿No? Ya, yo creo que estamos en un punto en el que la gente está, los jóvenes, estamos diciendo, bueno, ¿sabes qué? Hagan lo que quieran, gobiernen. Ya nos va a tocar a nosotros, digamos. Inevitablemente gente que se involucra de esta forma, desde el que tiene una startup hasta el que escribe algo o publica un podcast, se está involucrando políticamente y tarde o temprano puede dar el salto hacia la formalización de esa postura política, ¿no? De hacerlo un espacio político para ejercer un gobierno o lo que fuere, digamos. Pero yo creo, y aquí con esto voy a cerrar la lógica, digamos, de esta discusión sobre las migraciones y demás, creo que hay aspectos que las personas no podemos negociar o que consideramos como mínimos para poder funcionar, digamos, ¿no? Y de la misma forma, los estados cumplen esa pauta, digamos, ¿sí? Creo que tienen que haber acuerdos mínimos, instituciones mínimas, como esquemas mínimos, estructuras mínimos, para que las cosas funcionen, digamos, ¿no? Para que uno sienta la tranquilidad de poder pertenecer a ese entramado tan complejo que es un Estado o una sociedad, digamos, ¿sí? Y por ejemplo, hablamos mucho de las cosas negativas que tiene Chile para migrar, como no por defenestrar a Chile, sino para hacer la comparación con un país que se espera que sea muy bueno, en el discurso de Argentina versus Argentina, y todas las cosas con las que uno se puede chocar. Eh, pero Chile tiene eso, digamos, tiene acuerdos mínimos, digamos. E incluso después del estallido social del 2019, lo que parecía que iba a terminar en una anarquía, terminó en una elección multitudinaria para cambiar la constitución, en llenar de constituyentes muy plurales, ¿sí? Con pueblos originarios, con participación equitativa de mujeres, con representación regional, para pensar en algo, en una estructura de gobierno, de país, que represente más las necesidades y los reclamos y las preocupaciones actuales de la población, una población que no tenía eso reflejado en la Constitución, que ya tenía más de 30 años, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas son súper valorables, digamos, independientemente de las críticas que puedan haber a los sistemas en particular. Si no hay acuerdos mínimos entre las partes, es muy difícil que uno decida quedarse en ese país, digamos, ¿no? Independientemente de todo lo bueno que tenga o lo malo que tenga para dar, ¿no? Y a Argentina le está pasando eso. Como que lamentablemente yo creo que el gran problema no es la inestabilidad económica. Argentina ha pasado por vaivenes económicos muchas veces. Creo que el gran problema es que le pasa a los jóvenes que sienten
que no hay acuerdos mínimos como para decir, bueno, ¿sabes qué? Esto se puede revertir, digamos, ¿no? Hay alguna forma de canalizar estas demandas hacia algo que realmente sea productivo o que sea beneficioso, digamos, ¿no? Creo que ahí es donde se está perdiendo gran parte de todo y donde se entiende el por qué la gente quiere irse, digamos, ¿no? Ahora, el cierre es que, bueno, si uno quiere irse, tiene que pensar en muchas más cosas que simplemente cuánto ganaría en tal o cual lugar. Y probablemente uno pueda mantener un nivel de vida súper alto en su país, donde se siente cómodo, donde tiene redes de contención en todos los sentidos, hasta material, y trabajando, aprovechando las bondades que tiene un sistema que cada vez va avanzando más hacia una apertura de fronteras, digamos, aunque sea virtual, pero una apertura, en fin, donde cada uno pueda hacer sus cosas desde donde quiera. Así que bueno, esa es como mi reflexión final y mi mensaje para los que lo están analizando, digamos. Te agradezco un montón, Nacho, por haber participado. Estuvo súper interesante. Nos quedan cosas colgadas definitivamente. Aprovecho este último minuto para avisarte que fuiste el primer podcast online. La verdad no los quería hacer online porque justamente había tenido un montón de inversión en equipo y acá se pierde porque, bueno, no va a ser la misma calidad de los otros videos. Pero claramente consideré que lo compensabas con el contenido que se iba a generar. Así que nuevamente te agradezco. Y bueno, abriste una nueva etapa de podcast online porque hay mucha gente que es muy interesante y que no está en Mendoza. Así que ya vendrán más en el futuro. Te agradezco un montón y acá terminamos. Gracias, Gonzalo. Gracias por tanto. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego.